la eternidad. Hoy vamos a cerrar por el momento la serie de temas de escatología, ¿sale? Porque es importante la escatología, pero no la podemos pasar todo el año en escatología, ¿sale? Deben de ser en tiempos. Y vamos a cerrar con un asunto bien importante para nuestros días. Ya lo mencioné la vez pasada. Y después de esto vendrán otra serie de temas que vamos a estar recibiendo de parte del Señor. Amén. Hoy vamos a ver la abominación desoladora, que dice la palabra, la abominación desoladora. Y tal vez usted no tenga esta información, tal vez algunos tengan esta información, pero hay una creencia en la iglesia general que va a haber un anticristo. ¿Cuántos han escuchado esto? Que este anticristo va a hacer un pacto con Israel de 7 años y que en este tiempo de 7 años les va a construir un templo, el templo de Salomón, en el lugar donde estaba, que los musulmanes van a acceder a que se construya el templo allí, y que a la mitad de esos 7 años este anticristo va a entrar en el lugar santo, en el templo, y va a ofrecer la abominación desoladora, que es sacrificar un cerdo o algún animal impuro en este lugar, y que ahí comienza la gran tribulación de 3 años y medio, y que al final de estos 3 años y medio, y para esto la iglesia ya fue raptada, antes de estos 7 años ya fue raptada, y al final de esos 7 años viene Jesús, viene el Señor. Bueno, por causa de este entendimiento, está equivocado este entendimiento. Recuerden que todo lo que hablamos no es con un espíritu de orgullo o superioridad, sino con temor de Dios, porque la palabra dice que vemos como por espejo oscuramente. Amén. Y lo que conocemos ha sido porque el Señor nos está dando revelación, gracia, pero no significa que lo sabemos todo o que lo conocemos todo. Entonces no nos podemos jactar de que ya lo sabemos todo, porque el Señor nos puede dar un coscorroncito de amor, ¿verdad? Por causa de nuestra soberbia. Por el contrario, cuando hablemos este tema con hermanos y hermanas de otras denominaciones que no creen como nosotros, hablemos con sabiduría, con humildad y mostrando con la palabra lo que la palabra sí enseña para ayudar a la iglesia. Amén. Se trata de ayudar, no se trata de mostrar que uno sabe más, porque si uno dijera yo sé más que tú, como dice también la palabra, ¿de qué te jactas si lo que sabes lo recibiste de alguien más? Amén. Y de hecho todo esto lo hemos recibido, no fue algo que Dios me reveló a mí, o que algo que yo descubrí, fue algo que hemos recibido de hombres de Dios mucho más ancianos que nosotros, mucho más instruidos que nosotros, y que realmente nos han dejado, el Señor nos ha dejado con la boca abierta al ver que la palabra dice de forma muy clara qué va a ser la abominación desoladora, pero desde una perspectiva totalmente distinta. Para empezar, no vamos a hablar de ese tema, pero no hay un anticristo como tal. ¿Por qué razón? En el Antiguo Testamento no se menciona nunca vez de un anticristo en las profecías. Segundo, Jesús nunca habló de un anticristo. Pablo no habló de ningún anticristo. Pedro no habló de ningún anticristo. Y Pablo hablaron de los tiempos del fin. Daniel no habla de ningún anticristo. El único apóstol que habla de los anticristos, y es en plural, es el apóstol Juan, y no habla en el sentido del final de los tiempos, habla en el sentido de la apostasía de la iglesia, que se han levantado muchos anticristos y salieron de nosotros, dice. Está hablando de la iglesia. Anticristo no significa contra Cristo, sino significa en lugar de Cristo. O sea, alguien que quiere tomar el lugar de Cristo. Y esto tiene más sentido con lo que vimos la otra vez del hombre de iniquidad, ¿verdad? El hombre, ¿cómo dice 2 Tesalonicenses? El hombre de perdición, gracias hijo. El hombre de perdición se refiere a alguien que se sienta en el trono de Dios como Dios. No está hablando de un trono en un templo, está hablando de lo que Satanás ha querido hacer siempre desde el principio. Y para ponerlo en perspectiva,
¿dónde inicia todo el problema cosmológico? No hablemos terrenal, cosmológico. Porque acuérdense que la historia bíblica no comienza en Edén en un sentido. Ahí comienza la historia del hombre. Pero la historia bíblica comienza en los cielos. En Ezequiel 28. Un querubín llamado Lucero de la mañana, ¿qué quiso hacer? Poner su trono en el monte de Dios. Lo dice textualmente. Satanás pensó en su corazón: pondré mi trono en el monte de Dios y seré como Dios. ¿Qué quería hacer Satanás? Sentarse en el templo de Dios, como Dios. Es lo mismo que dice Tesalonicenses, que dice Pablo, o que nos dice el Espíritu Santo en Tesalonicenses, que quiere hacer el hombre de perdición. Y está hablando de un espíritu. El único que se llama así, al único que fue llamado, que se le llamó hombre de perdición, fue por Jesús y fue a Judas, alguien que era de los apóstoles, alguien que era parte del equipo, alguien que era, por decirlo así, alguien de la iglesia, ¿verdad? Que su nombre significa alabanza. Y entonces quiere usurpar la verdadera alabanza. Recuerden qué era lo que hacía Satanás en el cielo antes de ser Satanás. Era un director de alabanza. Era un querubín que tenía instrumentos de música y adoraba y guiaba a todos a la alabanza a Dios. Él, Satanás, toma la alabanza y la quiere para sí. ¿Qué es lo que primero qué es la máxima tentación que le pone Satanás a Jesús cuando quiso tentarlo? Adoración. Te lo doy todo si me adoras. Porque el principal propósito de Satanás siempre ha sido recibir la alabanza que se le da a Dios. Fue lo que quiso hacer al principio, y vamos a ver que la abominación desoladora tiene que ver con lo mismo. ¿Ok? Se toman porciones para crear un anticristo. Y se toma la palabra anticristo del apóstol Juan, pero no está hablando, ya vimos, del anticristo, de un anticristo que se levanta en 7 años del fin. Está hablando de las personas que se oponen a Cristo porque salen de la iglesia queriendo la alabanza, porque crean un desvío de la verdadera adoración a Dios. ¿Están conmigo? Y de hecho hoy día hay un movimiento en todo el mundo, dentro de la iglesia, que ha desviado la adoración verdadera a Dios, y la adoración ahora es hacia el hombre, porque todos los cultos, aunque se disfrazan del evangelio, tienen que ver con que tú eres lo más importante. Y Dios es tu siervo, Dios es tu esclavo, Dios es tu Santa Claus, Dios es Aladín, el genio de la lámpara de Aladín, que tú simplemente con una frotadita de oración te va a responder lo que tú quieres. Ese hombre de perdición ya se ha sentado en el templo de Dios. Si hay una falsa alabanza en la iglesia, y de paso quiero decirle a toda la iglesia: tengan cuidado con la alabanza que escogen para escuchar. En serio, en serio. Porque hay mucha falsa alabanza el día de hoy. Hay muchos grupos que comenzaron bien. Bueno, ¿cuántos saben que Satanás comenzó bien? Adoraba a Dios, ¿no? Pero terminó mal. Y hay muchos grupos de alabanza, no sé si voy a poder dar el tema el día de hoy, pero es que hay cosas que el Espíritu Santo empieza a tocar. Hay grupos de alabanza que comenzaron con una adoración genuina, pero ahorita la adoración ya es para ellos. Todos quieren ir al concierto de fulano de tal porque va a venir a mi ciudad. ¡Ah! ¿Se acuerdan cuando venía a menudo al Estadio Azteca? O lo echamos pues. Le estoy hablando a los viejos. ¿Se acuerdan cuando venía a menudo y cantaba la de Súbete a mi moto, como todas gritaban? Yo recuerdo, mire, voy a ser bien honesto. Dios me ha llamado a ser un adorador a mí, en el sentido de componer alabanza y adoración. Todos somos llamados a la adoración, todos somos llamados a ser, es el ministerio generalizado de la iglesia, somos llamados a la adoración. Pero hay quienes son llamados a componer canciones y a tocar instrumentos. Y
Yo recuerdo que hubo un tiempo en mi vida donde Dios levantó a una persona bien hermosamente en la adoración en nuestro país. Y esta persona empezó a componer canciones y a grabar canciones de otros que eran canciones hermosas. Y se le invitaba a él y a su banda a tocar en conferencias muy conocidas en el país. Y íbamos a estas conferencias porque estaba habiendo una restauración de la alabanza y la adoración en ese tiempo. Estaba empezando Dios a dar nuevas canciones con estilos de música contemporáneos, en donde disfrutábamos y de veras eran reuniones de alabanza, de adoración que duraban hasta 3, 4 horas adorando al Señor y canciones muy sencillas, pero era un ambiente de adoración en todo mundo tan precioso en esa época. Entonces corríamos a esas conferencias, pero hubo un momento, no sé cómo sucedió, que la gloria que era para Dios empezó a ser para ese ministro. Y un día lo invitaron a una conferencia en un país de América del Sur. Esto lo escuché de un pastor que era muy amigo de este ministro. Y en esta conferencia llenaron un estadio. Entonces la agenda de ese día era muy repleta de predicadores y de cosas importantes. Entonces se le dijo a este músico, a este cantante: ¿sabes qué? El tiempo que te habíamos pedido de tanto tiempo lo vas a tener que reducir a la mitad porque todavía tiene que predicar fulano de tal. Y este ministro dijo: ¿cómo crees que me vas a quitar la mitad de ese tiempo si la gente vino a verme a mí? Lo triste es que esas palabras salieron de su corazón. Al principio su corazón no era ese. Su corazón, yo lo recuerdo, yo bebía de sus enseñanzas, bebía de su ministerio, pero su corazón se descuidó y en un momento dado la gloria era para esta persona. No voy a seguir hablando mucho de este músico, pero como él hay muchísimos. Y no estoy diciendo que todos los hermanos que cantan y que están en el internet, que todos son así. Aunque todos, dice la palabra, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. La tentación está ahí para todos, está latente. Como lo dijo el Señor a Caín, el pecado está a la puerta. Pero la verdad es que tenemos que beber de aguas puras. Y hay una música idolátrica que parece ser cristiana, como lo dice 2 Corintios capítulo 11, parece evangelio, parece Jesús, parece el Espíritu Santo, pero no es. ¿Y sabes dónde yo me doy cuenta que no es? Es cuando es un show. Es cuando es un show. Cuando el fin de todo el video, el fin de toda la música es que veas a la persona que está cantando y que te enamores de la persona que está cantando. Y viéndolo en retrospectiva, hubo un momento, en un sentido correcto, nadie me vaya a malinterpretar, pero yo me enamoré de este músico en un sentido de fanatismo, ¿sale? O sea, estaba disfrazado de espiritualidad mi idolatría, pero se volvió un ídolo. Y solamente hoy, después de 30 años, casi 30, ¿verdad? 30 y pocos años, me puedo dar cuenta, porque hoy ya estoy viejillo, ya voy a ser abuelo, mañana es la revelación. Pero hoy ya un poco ya más maduro y ya a los 50 ya no somos tan fanáticos, porque ya ha pasado el tiempo, te das cuenta. Pero dice la palabra que cuidemos de los mancebos, de los corderos del rebaño. Amós 6 dice que beben vino en tazones, se acuestan en camas de marfil y comen de los corderos del rebaño y no se afligen por el quebrantamiento de José. O sea, se comen a las nuevas generaciones que se engañan pensando que es alabanza, pero es un show, es un espectáculo, son ídolos musicales que la iglesia tiene. Y entonces la iglesia condena la idolatría de la iglesia tradicional, ¿verdad? La idolatría, los ídolos, los bonitos, pero tenemos nuestros ídolos, que se llama así y asado.
Y el algoritmo de YouTube está lleno de esa persona, ¿no? O sea, cuando abres YouTube, solo aparece esa cantante o ese cantante, porque se ha vuelto un ídolo. Y es lo que realmente el espíritu de anticristo, porque si hay un espíritu de anticristo, alguien que se quiere sentar en el trono de Dios, como Dios, y se opone a todo lo que sea Dios, dice ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 4, creo que es. Sí lo hay en la iglesia. Y esto está en el tiempo de la apostasía. Ya vivimos el tiempo de la apostasía. ¿Lo está entendiendo? Ya vivimos en un tiempo donde la iglesia se ha enfriado, el amor de muchos se ha enfriado, se está adorando supuestamente a Dios, pero no se está adorando a Dios. Cuide mucho de lo que escucha. Cuide mucho y también cuide su corazón de no hacer ídolos de las personas que Dios sí está usando, porque hay hermanos y hermanas que Dios está usando y están siendo objeto de la idolatría de la iglesia y ellos no están buscando eso, pero usted lo está haciendo. No idolatre a nadie. Yo conozco a muchos de esos hermanos que hoy son famosos, los conocemos personalmente. Uno de ellos vivió en mi casa, no aquí en León, en Brasil. ¿Y sabe qué? Se echa gases igual que todos. Lo conozco, es amigo y jugábamos y me llevaba con él y todavía nos llevamos. Siempre en Navidad le mando una foto de unos barbones que veo ahí y se lo mando bromeándole y todo. Pero son personas como tú y como yo, que necesitan de la gracia de Dios como tú y como yo hasta el último día de nuestra vida. No idolatre a nadie. Hasta idolatramos a nuestros pastores. Y Dios no quiere eso. Dice la palabra que honremos, que obedezcamos, que respetemos, que amemos, pero no que idolatremos. De hecho, usted tiene que confiar en que lo que yo le estoy diciendo es de parte de Dios, pero siempre tiene que investigar si lo que yo dije fue de Dios. ¿Sabe usted eso? Tiene que escuchar con confianza lo que hablamos en este púlpito. Siempre el pastor es un hombre de Dios, estoy ahí porque Dios lo puso, sé que es un hombre íntegro, creo lo que él dice, pero en la casa me voy a certificar, me voy a cerciorar, a ver, ¿dónde dijo que estaba esto? Porque yo no quiero caer en ningún engaño nunca. ¿Alguien está entendiendo ese balance? De honra, amor, pero no caer en el fanatismo, en la idolatría y en una ceguera. ¿Sabe que la religión ha sido usada para causar guerras? La religión, no la fe, la religión. Y nosotros no debemos caer en eso, debemos de ser equilibrados. Amén. Ahora sí vamos a empezar el tema. ¿Qué es la abominación desoladora entonces? Para entender la abominación desoladora tenemos que entender primero una cosa bien importante. Y capte, esto que vamos a hablar en este momento es algo que debe de ayudarle a usted y que debe entrar en su configuración de fe. Fíjese lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del amor que Dios tiene por la ciudad de Jerusalén. ¿Está conmigo? La ciudad de Jerusalén. Acompáñeme al Salmo 122, versículo 6. Y cuando lo tenga, diga amén. ¿Qué dice allí? Pedir por la paz, ¿verdad? Acá dice en la versión NTV, oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esta ciudad, ¿qué? Prosperen. Que todos los que, ¿qué? Aman a esta, ¿qué? Ciudad. Prosperen. Obviamente tiene un contexto físico y también espiritual, porque Jerusalén es la iglesia, amén. Pero hay una Jerusalén física que Dios ama y lo vamos a ver en la palabra. Literalmente lo dice, no es algo que podemos especular. Ay, ¿será que tiene un significado espiritual o es natural? Lo dice de forma literal. Vamos al Salmo, dice ahí,
que todos los que aman a esta ciudad prosperen. La pregunta es, ¿amamos a Jerusalén? ¿Amamos a Jerusalén? La canción que compusimos, Entraré por tus puertas, ciudad santa de Jerusalén, fue compuesta porque el Señor nos dijo, es tiempo de cantar acerca de Jerusalén. Cuando escuchas alguna noticia del pueblo de Israel, de la ciudad de Jerusalén, te involucras, te pones a orar, oras para que Dios resuelva los conflictos que hay en este momento allá, o no te importa, o ignoras, eres totalmente ignorante de esta situación. Dice la palabra que los que aman a esta ciudad sean prosperados. Salmo 137, por favor, versículos 5 y 6. Salmo 137, versículos 5 y versículo 6. Dice, si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha se olvide de cómo tocar el arpa, que la lengua se me pegue al paladar si dejo de recordarte, si no hago de Jerusalén mi mayor alegría. Amén. Debemos de hacer de Jerusalén, ¿qué? Nuestra mayor alegría. Jeremías 3:17, por favor. Jeremías 3:17. En aquel día, ¿a qué se refiere aquel día? El tiempo del fin. En aquel día Jerusalén será conocida como ¿qué? Como el trono del Señor. Todas las naciones acudirán a Jerusalén para honrar al Señor. Ya no seguirán tercamente sus propios malos deseos. ¿Qué lugar escogió el Señor para que sea su trono? Cuando un rey se sienta en un trono, cuando ese trono está en una ciudad específica, esa ciudad se vuelve ¿qué? La capital de ¿qué? De su reino. Entonces, lo que está diciendo esta porción es que Jerusalén es la capital del reino de Jesús. Porque Jerusalén será conocida como el trono del Señor, y dice que todas las naciones van a acudir a Jerusalén para honrar al Señor. ¿Qué significa? Vamos a viajar a esa ciudad para darle pleitesía a nuestro rey. No va a ser en Washington, y para los más ilusos no va a ser en CDMX, porque todos queremos que nuestra nación sea la nación del avivamiento, ¿no? Va a ser en Jerusalén, el trono del Señor. Lo dice el Señor. Amén. Salmo 132, por favor. Versículo 13 y 14. Salmo 132, versículo 13 y 14. Y cuando lo tenga, diga amén. Pues el Señor ha escogido a Jerusalén. ¿A quién escogió? Ha querido que sea su hogar. Este es mi lugar de descanso. ¿Para cuándo? Para siempre. Dijo, viviré aquí porque este es el hogar que he deseado. ¿Cuál es el lugar que Dios escogió para su dirección? Jerusalén. Yo la escogí. Ahí voy a vivir, ahí voy a habitar. La he querido, siempre la he deseado. Va a ser para siempre el lugar de mi reposo. Amén. Dios quiere vivir en Jerusalén eternamente. ¿Será que nosotros no querramos o debemos querer también vivir donde el Señor va a estar? Pocos amenes. Como que están enamorados de León. He conocido gente que me ha dicho, yo nunca he salido de León. Lo máximo que he llegado ha sido a Purísima. Bueno, la promesa es que vamos a viajar allá. Vamos a ver Zacarías 12:6. Zacarías 12:6. Lo voy a leer en la versión antigua, Reina Valera, porque está muy clara esa versión en este contexto. Y comienza diciendo, en aquel día, ¿de qué está hablando? El tiempo del fin, amén. En aquel día
casi todas las veces se refiere al tiempo de la venida del Señor Jesús. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, o sea, van a estar quemando, destruyendo, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos. ¿Dónde? Es que va a haber una guerra y los judíos van a destruir, porque Jesús va a estar entre ellos. ¿Sale? Jesús va a estar entre ellos destruyendo a todos los enemigos alrededor. Y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén, ¿qué? Será otra vez habitada en su lugar. ¿En qué? En Jerusalén. ¿Sabe qué significa que Jerusalén será habitada otra vez en su lugar? En Jerusalén. Dios está diciendo, no estoy hablando de cosas espirituales, estoy hablando de algo físico. ¿Sí se da cuenta? Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Es que la nueva Jerusalén está en el cielo. ¿Y cuándo dejó de ser habitado el cielo? No está hablando de la Jerusalén celestial, está hablando de la Jerusalén física. Es quiero decir enderezo a cada rato, la dirección. Es la dirección del trono de Dios, es la dirección de la capital de su reino, es la ciudad donde Él va a habitar, es el lugar que Él ha amado toda la vida, es el lugar que los que amen ese lugar van a ser prosperados, los que aman ese lugar. Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. ¿Por qué fue expulsado Satanás del cielo? Porque quiso poner su trono en el monte de Dios y ser como Dios. ¿Será que si Dios ama a Jerusalén, Satanás no quiere también tomar ese lugar y poner su trono allí? Vamos a ver que la abominación desoladora tiene que ver con la toma de Jerusalén por Satanás. ¿Están captando? Ya se lo digo ahorita para que lo vaya entendiendo y sepa dónde vamos. Ahora, quiero que usted entienda el amor que Dios tiene por Jerusalén y lo que significa históricamente. Solamente voy a tomar una historia de tantas historias que hay acerca de esta ciudad, una historia gentil, ¿sale? ¿Cuántos saben que han habido muchas guerras para tomar Jerusalén? ¿Sí? Desde los tiempos de David hasta los tiempos de las cruzadas. En el tiempo del Imperio Británico ha habido peleas por ese lugar. El Imperio Otomano quiso tomar ese lugar, después el Imperio Británico. Y desde entonces no ha parado de haber guerra. Se ha dado cuenta que hay muchas guerras en el mundo y casi nadie les hace caso, pero cuando algo sucede en Jerusalén, todo el mundo tiembla. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? ¿Sabe por qué? Porque es el trono del Señor. No es cualquier lugar. ¿Alguien ha escuchado de un hombre llamado Mordecai Gur? Mordecai Gur fue el coronel de la guerra del 67, donde Israel acababa de nacer, tenía poco tiempo de haber nacido, y la Liga Árabe le hizo guerra queriéndolo destruir, y en lugar de poderlo destruir, perdieron esa guerra y hasta perdieron territorios, los pobrecitos. Una pequeña nación venció a grandes potencias militares árabes. La pregunta es, ¿por qué el vicepresidente de la defensa, Mordecai Gur, el coronel cuyas tropas tomaron la ciudad vieja de Jerusalén en el 67, por qué este coronel se suicidó de un disparo en la cabeza el 16 de julio de 1995 en Tel Aviv a los 65 años? La excusa que se dio fue que tenía cáncer y que no quería ser una carga para su familia. Pudiera ser que la noticia de que Israel estaba dispuesto a negociar sobre el futuro de Jerusalén haya sido un factor para su suicidio. Después de todo, él había sido un héroe nacional durante casi 30 años por haber tomado la santa ciudad, la cual ahora parecía inservible para el gobierno de Israel. ¿Debía él interpretar que había sido un héroe por una causa inútil? En Israel había pocas personas, si acaso había alguien que amara a Jerusalén y apreciara su importancia para la fe judía tanto como el coronel Gur lo hizo en 1967. En sus propias palabras,
La conquista de Jerusalén era la misión suprema. Jordania controlaba la ciudad vieja en ese tiempo, pero parecía que Jordania no se involucraría en el conflicto. El 21 de julio del 95, The Jerusalem Post publicó un artículo sobre el coronel Gur que explicaba que al estallar la guerra del 67, el coronel esperaba que Jordania le ofreciera a Israel la oportunidad de cobrar la deuda de 2000 años de historia. El alto mando israelí había indicado que no estaba interesado en la captura de Jerusalén. Así que el coronel Gur consideró tomar la ciudad por su cuenta, con la excusa de que perseguía a soldados enemigos. Gur se preguntó, ¿qué diría de él la historia habiendo sido el comandante que no aprovechó esa oportunidad histórica? El 7 de junio del 67, los hombres del coronel Gur cumplieron la orden recibida, que era tomar el Monte de los Olivos. ¿Cuántos saben que el Monte de los Olivos está enfrente de la ciudad vieja de Jerusalén? ¿Sí? Recibió la orden de tomar el Monte de los Olivos, la parte oriental de la ciudad vieja. Desde el monte él contempló la vieja ciudad. El artículo del Post dijo: al explorar la escena, pletórico de emoción, su oficial de inteligencia respondió un llamado por radio. Era el comandante central, trasladando una orden del comandante supremo del ejército israelí, Isaac Rabin. El oficial se lo repitió en voz alta a Gur: usted debe entrar inmediatamente a la ciudad vieja y capturarla. Gur había estado esperando esa orden durante las últimas 24 horas. Más exactamente, él sentía que la nación judía había estado esperando esa orden los últimos 19 siglos. El coronel Gur inició el descenso del Monte de los Olivos de inmediato, pero luego sintió que debía regresar y ascender el monte otra vez, y les explicó a sus oficiales: quiero dar la orden para la conquista de la ciudad vieja desde un lugar apropiado. Probablemente el coronel Gur no ha de haber entendido plenamente la importancia profética de ese momento, pero sí entendía que algo en lo profundo del alma judía anhelaba vivir para siempre en esa ciudad. Es muy probable que la negociación de Israel para devolver la ciudad a sus enemigos no haya influido en que Gur ya no deseara vivir. Gur subió al Monte de los Olivos para dar la orden. Tal vez él no sabía que desde ese mismo monte el Señor Jesús, el Cristo, el capitán de los ejércitos del cielo, dará la orden para conquistar una última vez la ciudad vieja para toda la eternidad. La palabra dice que Jesús va a venir y va a poner su pie en el Monte de los Olivos y desde ahí va a tomar la ciudad. Él descenderá de ese monte y peleará por Jerusalén. Los soldados que estarán con el Señor serán los santos de todas las edades. ¿Estará usted ahí? El coronel Gur no ha de haber entendido plenamente la importancia profética de ese momento, pero sí entendía que algo en lo profundo del alma judía anhelaba vivir para siempre en esa ciudad. Es muy probable que la negociación de Israel para devolver la ciudad a sus enemigos haya influido en el coronel Gur para que ya no deseara vivir. Te hago una pregunta: ¿eres tú parte de Israel? Le hago esta pregunta a los mexicanos, para los que vean este video en internet. ¿Usted es parte de Israel o es solamente un argentino, un uruguayo, un colombiano, un venezolano? El espíritu, el nacionalismo tiene que morir en los cristianos. La palabra dice que oremos por nuestros gobernantes, pero los cristianos debemos entender que si el judío de judíos vive en mi corazón, Israel es mi patria y Jerusalén su capital. ¿Alguien escuchó lo que acabo de decir? Si el judío de judíos vive en mi corazón y he nacido de nuevo en él, significa que Israel es mi nación y Jerusalén mi capital.
Ya no somos mexicanos en el sentido de la fe. Somos israelitas. ¿Crees el misterio de Pablo? ¿Se acuerdan del tema del misterio? Que afirma que eres un judío y que tu tierra, tu patria eterna es el reino de Dios. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Te consideras uno de los exiliados? ¿Sabes lo que es exiliado? Alguien que fue expulsado de su nación y ahora quiere regresar. ¿Te consideras uno de los exiliados esperando que nuestra ciudad eterna sea rescatada y redimida? ¿O continúas siendo un gentil? ¿Sabe? Muchos de los problemas que tenemos de interpretación escatológica es porque nos consideramos gentiles separados de los judíos. Y por causa de ese entendimiento es que la iglesia está en ceguera espiritual en cuanto al último tiempo. Y lo que está pasando ahorita en Israel no nos da celo, no nos despierta, no nos sacude, no nos conmociona. Debemos estar conmocionados. Todos los días prendemos las noticias para ver qué está sucediendo allá. Siempre ha sido así. Vamos a ver una lista de detalles de la abominación desoladora, por favor. Y vamos a ver Mateo 24. Mateo 24, vamos a buscar Mateo 24. Y vamos a leer del versículo 15 al 22. Voy a ponerme mis ojos. Uso lentes porque soy abuelito ya. Mañana va a ser la revelación. Mateo 24, 15, vamos a leer del 15 al 22. ¿Está listo? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿dónde? La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, ¿de qué está hablando la abominación desoladora? De un lugar santo. En ese lugar santo, ¿qué va a haber? Una abominación desoladora. Entonces los que estén ¿dónde? En Judea huyan a los montes. ¿Quién debe de huir? Los que estén ¿dónde? ¿Qué es Judea? La tierra de los judíos. Los que estén en la tierra de los judíos huyan. ¿Dónde es la tierra de los judíos? Israel. Huyan. ¿A dónde? A los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. ¿Esto es para los mexicanos? Pues no estamos allá. Y el que esté en el campo, ¿en cuál campo? De esas tierras. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén embarazadas o encintas y de las que críen en aquellos días, las que tengan hijos pequeños. Ay de ellas. ¿Por qué va a ser un ay? Dice allí, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? En invierno es difícil salir de Jerusalén. Tiene pocas vías de salidas. Es una ciudad como con un embudo, como si fuera un cuello de botella. Y en invierno es difícil salir. Y en día de reposo el problema es que los judíos, como nación, el día de reposo no hay transporte público, no hay ninguna actividad, todo el mundo está en su casa. Solamente puedes huir si tienes un vehículo, pero las vías, los trenes, los camiones, los aviones, todo está parado, porque los judíos hasta el día de hoy respetan el Sabbat. Y por eso dice, pobres de las que estén embarazadas. ¿Cuántos saben que para una mujer embarazada hacer algo precipitado, rápido, repentino, es muy difícil? Pobres de las mujeres que están embarazadas, las que críen, orad que su huida no sea en invierno ni en un día de reposo, porque habrá entonces, ¿qué va a suceder? Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Desde el principio del mundo. ¿Cuántos saben que ha habido cosas horribles en la historia? Pues este tiempo va a ser el peor, y va a ser para Israel. Y si aquellos días,
y esta palabra días está hablando de días de 24 horas en el griego, ¿ok? No está hablando de días en cuanto a una estación, una época, no está hablando de días de 24 horas. Y si esos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, ¿ok? Estamos viendo que va a haber una abominación en el lugar santo. La escatología coloquial dice que está hablando del lugar santo, el templo. Bueno, para empezar, en el lugar santo tenía 3 lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y los sacrificios no se ofrecen en el lugar santo, se ofrecen en el atrio. Entonces, ¿cómo que va a haber un sacrificio en el lugar santo cuando los sacrificios se hacen en el atrio? Segunda cosa, ¿cómo puede haber un templo cuando los musulmanes destruirían Israel si tomaran su lugar santo, que es la mezquita? Tercero, ¿cómo es que pueden imaginar que se va a levantar un templo cuando los judíos no están interesados en que se levante un templo? Ellos ni tienen fe. Para ellos la fe judía antigua es obsoleta, es arcaica, es una vergüenza para ellos, para el 80% de los judíos actuales. Y el otro 20% que es ortodoxo tampoco le interesa un templo, porque ellos ya crearon una nueva religión que es el judaísmo ortodoxo, que no necesita un templo. Los únicos que quieren un templo son los cristianos occidentales que no saben nada de escatología. Y pudo haber sonado orgulloso, perdón, pero solamente nosotros creemos esas cosas que se inventaron a raíz de una escatología de un jesuita católico. Y es grave. Vamos a Lucas 19. ¿Está usted adentro o ya se me durmió? Como nadie respondió, creo que están todos dormidos. Lucas 19:41. Al 44. Aquí está Jesús cerca de la ciudad. ¿Y qué dice Jesús? Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. ¿Por qué lloró? Ama su casa. Jerusalén es su casa. Jerusalén es el trono del Señor. Y escúcheme, cuando Jesús vio Jerusalén, ¿qué fue lo que vio? Jesús pudo ver en el futuro. Lo que va a decir es porque él vio la escena. ¿Cuánto sabe lo que le sucedió a Jerusalén en el año 70 a través del emperador Tito? Ya lo he dicho aquí, pero para los que no escucharon, fue asediada por los romanos. Decidieron destruirla porque era una ciudad rebelde. Se defendieron los judíos por muchos meses, pero el sitio provocó una hambre tal que la gente se empezaba a comer pedazos de piel y lo que encontraba porque tenían hambre. Empezaron a morir de hambre. La gente estaba tan delgada que empezaba a morir de inanición y la gente salía de sus casas medio desmayándose de tanta hambre y todos caminaban hacia el templo y morían viendo hacia el templo. Cuando ya la ciudad no tenía ninguna fuerza, entraron los romanos y empezaron a matar a todos. Empezaron a competir algunos soldados a ver cuántos podían empalar más bebés con su espada. Era tantos los muertos que había cerca de la plaza del templo que se caminaba entre cadáveres. Y alguien le prendió fuego al templo y como el templo estaba cubierto de oro, el oro empezó a derretirse y ellos empezaron a ver cómo el oro salía por las grietas de las piedras y empezaron a destruir piedra por piedra para quitar el oro del templo y por eso no quedó nada del templo por causa de la codicia del oro y el templo fue destruido. Todos los cristianos que vivían en esa época en el templo consiguieron huir porque el ejército sitió, pero después quitó el sitio por unas pocas semanas y en ese tiempo recordaron las palabras de Jesús y huyeron. No había un solo cristiano judío dentro de Jerusalén cuando Jerusalén fue tomada por Roma y fue destruida.
Y Jesús dice, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos tu día, lo que es para tu paz. ¿Cuántos saben que Jerusalén significa la ciudad de paz? Es lo que significa Jerusalén. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque la paz, Jesús, que es la paz, estaba entre ellos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Quiero aclarar algo. Hay gente cristiana que dice que lo profetizado en Mateo 24 ya se cumplió por la invasión de Tito en el 70 a Jerusalén, pero no. ¿Por qué no? Porque Jesús profetizó que no quedaría piedra sobre piedra, y todavía existen piedras sobre piedras de los lugares antiguos. Segundo, la profecía de Jesús dice hasta que se cumplan en ti todas las profecías, y no se han cumplido todas las profecías aún sobre Jerusalén. Esta destrucción del año 70 fue una prueba previa de lo que sucedería en el tiempo del fin, una tribulación cual nunca ha habido. Bueno, vamos a ver, creo que son 8 puntos. Si usted va a apuntar, apúntelos. ¿Qué vemos en Mateo 24 acerca de la abominación desoladora? Amén. El primer punto que se encuentra en Mateo 24. Esta profecía tiene que ver ¿con quién? El versículo 15. Por tanto, cuando veáis en Jerusalén, veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló ¿quién? El profeta Daniel. Primer cosa acerca de la abominación desoladora. ¿Se refiere a quién? Respondan, a Daniel. Jesús dijo, cuando vean lo que Daniel habló, entonces la profecía de la abominación desoladora se refiere a Daniel. Primer punto, se refiere a Daniel. Apúntelo. Y si no lo está apuntando, véalo después en la repetición en el video. Segundo, es una abominación desoladora. ¿Sale? Es como cuando usted vio que México no pasó a los octavos de final. Todo México se quedó. Ya ni pudimos pasar de la primera ronda. Es una abominación, causa una tristeza, causa un impacto. No hay palabras. ¿Se acuerdan cuando vimos las torres gemelas ser atingidas, ser golpeadas por aviones? ¿Se acuerdan? ¿Cómo nos quedamos? Yo recuerdo el 11 de septiembre, estaba en Brasil. Yo me quedé así, no es posible. Nunca había visto yo algo así. Un ataque terrorista de ese nivel. Es una abominación desoladora. Tercero, es establecida en un lugar santo. ¿Ok? ¿Dónde es? Cuando veáis en el lugar santo. Cuarto, está relacionado con Judea. ¿Qué es Judea? La tierra de los judíos. 5. El establecimiento de esta abominación va a acarrear el peor tiempo de tribulación. Nos vamos a quedar hasta el 5. Sale, ahorita vamos a hablar del 6 si nos da tiempo. Vamos a buscar Lucas 21. Para hacer una mezcla de perspectivas proféticas, porque la perspectiva de Jesús de Mateo 24 también se ve en Lucas 21 desde un prisma más amplio también. Lucas capítulo 21, versículo 20 al 25. ¿Lo tiene? Es la misma profecía, pero hablada por Lucas. ¿Qué decía Mateo 24? Cuando vean la abominación desoladora en el lugar santo, ¿verdad que sí? Dice una abominación y dice en el lugar santo. Ahora, ¿qué dice Lucas? Dice,
Pero cuando viereis a ¿quién? Entonces el lugar santo de Mateo 24 es ¿qué? Es Jerusalén, no es un templo. ¿Están escuchando? ¿Ha mencionado un templo aquí? El lugar santo de Mateo 24, Lucas explica que ese es el lugar santo, es Jerusalén. Quiero que tú entiendas algo. Capta conmigo este entendimiento profético y este lenguaje bíblico. Todo el universo es un lugar que Dios ha creado, amén. Pero la tierra es un lugar santo. ¿Sabes por qué? Porque Dios la creó para poner ahí a sus hijos. ¿Me explico? Dios ama más que cualquier otro planeta, otra galaxia, la tierra. ¿Por qué? Porque ahí puso a una humanidad que tiene su espíritu. Amén. Pero en toda la tierra hay un lugar más santo. Es el país de Israel, porque esa fue la tierra que prometió a sus amigos, a Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Pero desde ese país llamado Israel hay un lugar más santo. El concepto santo significa apartado para un uso específico. No significa santidad moral. En algunos momentos santidad sí se refiere a justicia moral, pero en un lenguaje general bíblico, santo se refiere a un lugar apartado para un uso específico. Por ejemplo, yo voy a santificar este aparato para cantar puras canciones cristianas. ¿Qué significa? ¿Que este aparato se la pasa sin pecar? No, este aparato fue apartado para un uso específico. Del universo Dios apartó la tierra para ser un lugar donde pondría a sus hijos, Adán y Eva. En toda la tierra apartó un lugar para que fuera la tierra de su amigo Abraham, Isaac y Jacob y sus descendientes. Amén. De ese lugar escogió una ciudad para que fuera el trono de su hijo David. Se llama Jerusalén, que fue tomada de los jebuseos. En esa ciudad, Jerusalén, hay un lugar más santo, que es el monte Sión, donde puso su templo. ¿Me explico? Son grados de santidad. Y entonces en ese templo había un lugar que era el lugar santísimo, donde habitaba la misma presencia de Dios en un arca llamada el arca del pacto, de donde Dios hablaba. ¿Estoy dándome a entender? Entonces cuando Jesús dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, Lucas nos dice, ¿qué es ese lugar santo? Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Ya nos está explicando un poquito más. La abominación tiene que ver con Jerusalén y con los ejércitos rodeando a Jerusalén para destruirla. ¿Qué quieren destruir? El trono de Jehová, la casa de Dios, la ciudad que Él ha amado desde toda la vida. Porque desde el principio Satanás quiso tomar el trono de Dios y sigue siendo su objetivo. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Jerusalén va a ser destruida. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Ahora entendemos que las azoteas, los campos, está hablando de Jerusalén. ¿Ok? Porque estos son días de retribución para que se cumplan ¿qué? Todas las cosas que están escritas. ¿Ya se cumplieron todas las cosas en el año 70? Todavía no. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Otro detalle, van a ser llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y el tiempo de los gentiles sobre Jerusalén, Apocalipsis 11 nos dice que son 3 años y medio, no 7, 3 años y medio. Ahora hágame un favor, póngase de pie rápido, para que la sangre le circule con tanta información, con tanta profecía. Todos, rápido. Ahora denle un masajito a la persona que está adelante, con todo respeto ahí, en el hombro ahí. Dígale, está cansado pero está bueno. Ok, puede tomar su lugar. Muchos están preocupados porque saben que cuando hago eso es porque falta 1 hora más.
Lo bueno es que no se les acaba la cinta. ¿Se acuerdan que antes ya se está acabando la cinta? ¿Cuál cinta? Ahorita ya son gigas. Amados, necesitamos conocer el fin. Si usted está escuchando y ya va a empezar otra vez con los tiempos del fin y un chorro de información, yo ni lo voy a pelar. Yo voy a estar aquí pensando en el pádel. Los que no saben qué es pádel, yo tampoco sabía hasta hace poquito. Es una versión del tenis. O pensando en qué me va a cocinar mi esposito ahora que llegue a la casa. Ponga atención porque estamos hablando de nuestra herencia, de nuestro futuro, de lo que está por suceder, de la venida del Señor, del reino de Cristo, del fin de la corrupción, del fin del reino de Satanás, de un tiempo de justicia y gozo cual nunca hemos visto. Wow. Entonces aquí vemos, es el punto 5, ¿sale? En este lugar vemos dos lugares, en los dos lugares en Mateo y en Lucas hay desolación, ¿sale? En los dos lugares se habla de Judea, que deben de huir de Judea. En los dos lugares se tiene que huir a los montes. En los dos lugares quienes estén en los campos no deben regresar. En los dos lugares se habla de aquellas que estén encinta. En los dos lugares hay gran tribulación o gran calamidad. Y hay una leve diferencia. Mateo inicia con un periodo con una abominación y Lucas con ejércitos rodeando a Jerusalén. ¿Cuál es la abominación? La destrucción de Jerusalén. Ahora, sexto punto, apúntele. Sexto punto. Habrá 3 años y medio de gran tribulación. 7, involucra ejércitos. 8, dice que van a caer a filo de espada. Ya voy a terminar, no se preocupe. Media hora más. 9, serán llevados cautivos a todas las naciones. Ponga atención a todo esto porque lo va a ver usted en las noticias. Serán llevados cautivos a todas las naciones. 10, Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Qué es hollada? Pisoteada, destruida por los gentiles. Ahora, ¿cuántos han visto las películas de el hallazgo del tesoro o en busca del tesoro? Que hay pistas que te llevan a pistas. Y luego llegas a esa pista y esa pista te da otra pista. Y toda la película van descubriendo pistas hasta que de repente llegan a un lugar oscuro, con fueguito prenden una antorcha que se ilumina y está llena de tesoros esa sala. Amén. Estamos a punto de ver en este momento cómo esta pista que nos da Jesús nos lleva a entender todo el cuadro. Jesús dio una pista escatológica. Él dijo: cuando veáis en Jerusalén la abominación de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Sale? En algún lugar de Daniel tiene que explicar qué lugar es ese lugar y cuál va a ser la abominación. ¿Creen que hay un lugar en Daniel que hable de eso? Vamos a Daniel capítulo 11, versículo 31. Y ya con esto me despido. Daniel 11, 31 al 12:1. Daniel 11, 31. Se escuchó una coca y nadie me va a dar, ¿verdad? ¿Qué onda? Le hubieras puesto por lo menos un suéter para que no escuchara así. Yo aquí con mugre clorofil. Sabe bien rica. Ok. Dice
Lucas 11, versículo 31. Perdón, dice Daniel, no Lucas. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Se usa esta porción para decir que es el santuario, es el templo. No, a ver. En el original hebreo dice, se levantarán tropas de su parte que profanarán el santuario fortaleza. Así dice, santuario fortaleza. Jerusalén es un santuario para Dios y es una fortaleza rodeada de muros. Y quitarán el continuo sacrificio. Aquí está el sacrificio. Nuestra traducción está equivocada. En el original no dice continuo sacrificio, dice tamit. No dice sacrificio, es tamit, que es el continuo. ¿Cuántos saben que en Jerusalén se adora continuamente? Y cuando sea tomada esa ciudad van a quitar esa adoración continua, porque ellos no creen en el Dios de los judíos, ellos creen en otro Dios. No dice el continuo sacrificio, dice y quitarán el continuo. Continuo tiene que ver con el continuo del sacrificio del cordero en la mañana y en la tarde, pero habla de adoración. Los judíos ya no tienen templo, pero los judíos siguen adorando cada mañana y cada tarde en ese lugar. Les conté, una vez veníamos de vacaciones de Brasil a México y llegamos al aeropuerto y nos fuimos a la última sala. La sala estaba al final de nuestra sala para un viaje nacional de México a León y quedaba a lo último del aeropuerto de México y estábamos ahí sentados, mis hijos y yo, estaban chiquitos, bien lindos, bien obedientes en aquella época, bien chulos. Y estábamos ahí sentados y viene desde aquel lado y los muros daban con cristales hacia el sol que estaban haciendo y hacia la noche que se estaba yendo, se veía bien padre la escena ahí. Y viene corriendo un hombre con un saquito negro, con un sombrerito negro rarito, con unos caideles aquí y acá. Viene corriendo con sus maletas, pero corriendo, hecho la mocha, sudando. Y llega donde estábamos, deja todo y saca su librito y empieza a ofrecer el continuo. Para un judío ese es el continuo, adorar a su Dios, Jehová Dios. Cuando sea asediada, quitará el continuo y pondrán la abominación desoladora. Es lo que Jesús había dicho. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Cuántos saben que han sido engañados los judíos desde que Isaac Rabin empezó a ceder tierras a los palestinos y a los pueblos árabes? Hasta hubo una firma de un tratado de paz en la Casa Blanca, varios tratados de paz, y los judíos han sido engañados porque esos lugares que han cedido, la Franja de Gaza, todo eso, eran tierras de los judíos que se acaban de ceder hace no más de 20 años y han sido usadas como bases para enviar misiles diariamente contra Jerusalén. Y el último ataque fue hace 4 meses para tomar rehenes. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a filo de espada. Aquí está lo profetizado por Lucas, ¿se acuerdan? Que iban a caer a filo de espada. Aquí está. Algunos caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. En su caída serán ayudados de pequeño socorro. Aquellos días serán acortados, ¿se acuerdan? Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Aquí dice, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo, 3 años y medio. Lo dice Daniel también en Daniel 12. Y el rey hará su voluntad y se ensoberberá y engrandecerá sobre todos y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo ha determinado, porque lo determinado se cumplirá. Hay quien dice que ese es el anticristo. Es un rey, no dice anticristo. Y sí, ha habido hombres que se han levantado contra el pueblo de Dios
y uno de ellos, el más fuerte, ha sido Yasser Arafat con la OLP, que ha cumplido más de las 80 características del cuerno pequeño de Daniel. Daniel no habla de un anticristo, Daniel habla de un cuerno pequeño. ¿Sale? Después un día vamos a explicar un poco más de esto, es muy largo. Y el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Vamos a pasar al versículo 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Y entrará, versículo 41, a la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Israel, Jerusalén. Y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Versículo 45, ponga su atención. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Cuáles son los dos mares? El mar muerto, el mar Mediterráneo y el mar muerto y el mar de Galilea, son los dos mares, y entre esos dos mares está Jerusalén. ¿Dónde va a plantar sus tiendas palacianas? Entre los dos mares, en Jerusalén. ¿Qué son tiendas palacianas? Su capital, su lugar de gobierno. Curiosamente, desde hace tiempo, pero el día de hoy más que nunca, 4 agentes están hablando y presionando para que Israel ceda Jerusalén como capital del pueblo palestino. Hay 4 potencias que están presionando para que entre los dos mares, en el Monte Glorioso, se establezcan las tiendas palacianas de este gobierno. Es Rusia, Estados Unidos, la Comunidad Europea y la ONU. Curiosamente, Zacarías, capítulo 1, versículo de los finales, habla de 4 cuernos que han dispersado el poder del pueblo judío. Y hoy día todas ellas, la ONU, la Comunidad Europea, Rusia y Estados Unidos, que son las potencias mundiales. China es potencia económica, pero no militar, todavía. Estas 4 cuernos, cuerno habla de poder. ¿Saben por qué dice la palabra de cuernos? Y el cuerno pequeño y los cuernos, y que la bestia tiene 7 cuernos. ¿Quieres conocer el poder de un toro? Lo vas a conocer a través de su cuerno. Es por donde manifiesta su poder. Estos 4 cuernos, estos 4 potencias están pidiendo que Jerusalén, el trono de Dios, sea dado a los gentiles. Versículo 1 del capítulo 12. En aquel tiempo, ¿cuántos saben que el versículo 45 no está despegado del versículo 1 del capítulo 12? ¿Cuántos saben eso? Daniel era un rollo, no tiene capítulos ni versículos, es un escrito pegado lo uno al otro. ¿Por qué le ponemos capítulos y versículos? Para encontrar rápidamente una cita. Pero el versículo 1 continúa con el tema. ¿Cuál es el tema? Este rey, este cuerno pequeño, va a entrar a la tierra gloriosa y va a poner su gobierno en Jerusalén entre los dos mares. ¿Y qué va a suceder en el versículo 1? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Aquí encontramos el tiempo de angustia de Mateo 24. ¿Sí o no? Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es lo mismo que Jesús dijo.
Es el pasaje que habló Jesús. Amén. Y cuando Jesús dijo, vayan a Daniel y entiendan, ¿qué dijo Daniel? Este príncipe va a poner su capital en Jerusalén y va a entrar con ejércitos. La abominación desoladora son ejércitos que van a tomar Jerusalén y van a establecer Jerusalén como capital del pueblo palestino. No es un templo, no es un anticristo, no es un cerdo ofrecido en un lugar santo, es algo político que lo estamos viendo ya. Despierta, iglesia. Despertemos, el tiempo es ya. No porque lo diga yo, sino porque se está viendo lo profetizado. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, todos los que son judíos cristianos. Vamos a pasar al versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que está sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe, ¿qué? La dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Qué es la dispersión del poder del pueblo santo? Cuando se acabe el tiempo en que el mundo le quitó su autoridad al pueblo de Israel. ¿Hasta qué momento sabemos que México tiene autoridad sobre sí misma como nación? Mientras tenga capital, mientras tenga un palacio de gobierno en la Ciudad de México. ¿No es así? Mientras esté Los Pinos o la Palacio de Gobierno, ahorita no están siendo usados Los Pinos, pero mientras esté el Palacio de Gobierno en la capital y el presidente esté allí y desde allí se dicten todas las resoluciones sobre la nación, sabemos que México es un país libre y soberano. Pero si un día una nación o varias naciones vienen, nos hacen guerra y toman la capital y toman el palacio y quitan nuestra bandera y dicen, desde ahora ustedes no van a decidir lo que se va a hacer sino nosotros. ¿Qué es eso? La dispersión del poder de nuestro pueblo. El ángel declaró, será por tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio el pueblo de Israel no tendrá su capital. Será tomada por los gentiles. Y esa es la abominación para un pueblo judío que causa desolación. Nos quitaron nuestra capital. Y eso es una abominación que causa desolación no solamente para el pueblo judío, sino para Dios, porque es su trono, es su habitación. Pero después de 3 años y medio va a venir Jesús, va a poner su pie sobre el monte de los olivos y con él van a venir ejércitos de santos de todos los tiempos, de todos los siglos, con ángeles, y va a hacer guerra contra todas esas naciones. Y los judíos van a ser como brasas en medio de la leña que van a consumir a diestra y a siniestra. Y Jeremías dice que Jerusalén será habitada en su lugar en Jerusalén. Vamos a tener a nuestro rey una vez más viviendo en Jerusalén. Y de año en año, Zacarías 14 dice que todos vamos a subir a adorar a Dios en Jerusalén. ¿Esto lo escuchó alguna vez cuando era católico? ¿Ah? ¿Cuando era mormón o cuando era testigo? Porque Satanás no quiere que sepa que ese es el desenlace de la historia. Satanás al final de los tiempos quiere hacer lo que hizo al principio, lo que quiso hacer al principio. Él no ha cambiado de idea, pero ¿sabe qué? Dios tampoco ha cambiado de idea. El trono es el trono del Señor y su gloria no será dada a nadie más. ¿Qué nos toca hacer a nosotros el día de hoy? ¿Por qué el pastor está hablando de esto? Hay un salmo, ahorita se me olvidó cuál es, pero dice que pidamos por la paz de Jerusalén. Lo acabamos de leer. Oremos por la paz de Jerusalén. Estemos involucrados en las noticias que están habiendo acerca de lo que pasa allá y despertemos sobre todo en cuanto al tiempo. Hermanos, ya no sé cuánto tiempo falta, solo sé que es muy poco. Solo sé que es muy poco. Y usted y yo debemos seguir trabajando. Tienes que seguir
trabajando. Tienes que seguir haciendo los preparativos para que tus hijos sean alimentados y que algunos proyectos se realicen. Tienes que seguir. Nadie aquí va a predicar de que vendan sus casas y todo y vámonos al cerro a vestir de blanco y esperar que el Señor venga. No. Sigue estudiando. Sigue con un ojo al gato, pero el otro al garabato. Ponte atento porque es el tiempo donde es la peor apostasía. Muchos sintieron alivio al escuchar la tribulación, la gran tribulación va a ser en Jerusalén. Ay, bueno, va a ser allá. Ya hay gran tribulación espiritual. En esta semana busqué media hora otra vez algo que ver. Cuando por fin encontré algo que ver, de repente apareció una escena pesada, lésbica, pesada, de la nada, ¡pum!, con un ruido horrible. Luego el control y Tere, o sea, ¿has escuchado una alarma que te asusta? ¡Pare! ¿Qué? Tranquila, con una mano cuidándome y con la otra buscando el control. Fue difícil. Sentí lo de la gran tribulación. Por otro lado, escucho de cómo gente está llegando a los negocios a pedir piso, cómo hay corrupción. Por todos lados estoy escuchando de cómo te llaman por teléfono para asustarte, atemorizarte. Por otro lado, veo que la iglesia está perdiendo el enfoque, la iglesia en general. El amor de muchos se está enfriando. La iglesia no está llevando el evangelio, no está predicando el evangelio. En general estoy hablando. Hermanos, es tiempo de despertar. Está sucediendo. Jesús ya viene. Yo no sé en cuánto tiempo, pero ya viene. Yo quiero tener aceite en mi lámpara. Yo quiero tener aceite, pero ese aceite se tiene que comprar. Tienes que buscar al Señor. Despierta, deja tu pecado. Ese pecado que te está arrastrando. El pasaje del día de ayer fue Hebreos 12, ¿no? Dejemos todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que nos está propuesta por delante. Hebreos 11, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa puestos los ojos en Jesús? Acuérdate de cómo Él estuvo dispuesto a ser azotado por tus pecados. Acuérdate cómo Él estuvo dispuesto a que le clavaran las manos y los pies en esa cruz, porque tenía puesta delante de Él un gozo, el gozo de ver a los hijos que va a llevar a la gloria. Puestos los ojos en Jesús, en su obra, en su sacrificio. Cada día debemos ver a Jesús. Cada día debemos de ver a aquel que murió, aquel que sufrió por nuestros pecados y pensar, Él ya vuelve, Él ya viene, está por venir, está por regresar. Las cosas ya están acomodándose. Yo tengo que estar listo, tengo que estar lista con aceite en mi lámpara. Ponte de pie, por favor. Amén. Cierra tus ojos y ora conmigo. Señor, prepáranos. Prepárame. Dile al Señor, ora conmigo. Dile al Señor, prepárame. Señor, pon aceite en mi lámpara. Señor, dame victoria contra el pecado. Dame victoria contra el conformismo, la apatía. Dame victoria, Señor, contra el sueño espiritual. Despierta mi vida, Señor. Sacude mi vida. Sacúdeme, Señor, para estar listo, para ser hallado fiel, para ser hallado, Señor, un mayordomo fiel. Despiértanos, Señor.